Buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, desafíos y propuestas para una mejor democracia. Es un ciclo que nos tendrá conversando y analizando distintos aspectos de la democracia y con distintos invitados. Saludamos hoy a nuestro expositor, el abogado Carlos Carmona, a quien agradecemos que esté hoy día presencialmente en nuestra universidad, a nuestra rectora, la señora Marigen Horpon, al presidente de la Junta Directiva, don Gutenberg Martínez, a los directores Marta Polanco y también al director de la Escuela de Ciencias Políticas, Daniel Santibáñez. Y también quiero saludar a los dos investigadores que están hoy día, Enrique Morales y Eduardo Zafirio. Están conectados desde las salas nuestros estudiantes y también en las salas presenciales a quienes saludamos, a nuestros directivos, nuestros docentes y a toda la comunidad que ha querido estar hoy con nosotros en este comienzo de este ciclo de conferencias. Para comenzar esta conferencia, queremos dejar con ustedes a don Eduardo Zafirio, quien coordina el proyecto de investigación en democracia UMC. Así que, Eduardo, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero decir brevemente que este proyecto surge de la preocupación que tiene la universidad por la situación de la democracia en distintos lugares y, por supuesto, en Chile. Sabemos que hoy día están cuestionados dimensiones o elementos centrales de lo que es un régimen político democrático en todo el mundo. Recientemente, en febrero, discutíamos lo que había pasado con una leve caída de Chile en lo que una agencia hermana de la revista Economist. Sabemos que el Estado de Derecho, por ejemplo, hoy día está desafiado porque hay un uso mañoso de instituciones y de procesos en muchísimos lugares, incluyendo la situación del candidato Trump en Estados Unidos. Sabemos que la capacidad de respuesta de muchas democracias frente a demandas urgentes es un tema relevante, que hay pérdida de la eficacia decisoria, por ejemplo, por la fragmentación política que dificulta el logro de acuerdos y de mayoría, y por lo tanto perjudica la gobernanza democrática. Sabemos que hay problemas con la rendición de cuentas, y ahí están todos los casos de corrupción, y el cuestionamiento incluso a tribunales y a la justicia cuando se quiere hacer responsable de transgresiones a la ley penal, incluso de gobernantes o exgobernantes. Y obviamente en este cuadro hay también un avance electoral de posiciones radicales. Se sabe que hay polarización ideológica y afectiva en muchas democracias. En el caso nuestro, en Chile, tuvimos un fracaso que podríamos catalogar benévolamente como un fracaso parcial en dos procesos constituyentes, porque quedan ciertas enseñanzas que pueden ser útiles en algún proceso que nos permita superar una situación de anomia constitucional y de cuestionamiento a lo que es el marco jurídico político en el cual tenemos que convivir en medio de todas estas circunstancias, incluso globales, que vivimos. Por eso la universidad ha generado este proyecto que busca mirar los desafíos, tratar de abrir líneas de trabajo y también proporcionar idealmente propuestas específicas de mejora. Se está trabajando en materia docente y obviamente también en investigación. Y este ciclo de conferencias está previsto para el año 2024, que iniciamos con esta exposición del profesor Carmona, va justamente en esa línea, mirar los desafíos y buscar hacer propuestas de mejora en distintos aspectos. Vamos a partir hoy día con este tema de la armonización y de la reforma del Estado, pero hay otras que están programadas sobre temas que también parecen como pertinentes. Quiero terminar diciendo que es muy bueno, en mi opinión, que se inicie este ciclo con la exposición del profesor Carmona, porque Carlos Carmona combina dos cuestiones que no son fáciles de encontrar en la academia y en lo público. Por un lado, es un
uno de los mayores expertos chilenos, me atrevo a decir yo, en derecho público, profesor de magíster en prestigiados programas académicos en derecho administrativo actualmente. Pero junto con eso, tiene una vasta práctica en lo público. Al principio, o en un primer momento, que fue bastante largo, lo demás prácticamente en los 3 primeros gobiernos democráticos, desde el Ejecutivo, donde colaboró directamente en este tema, incluso en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, cuando era Edgardo Benninger el ministro. Pero luego pasó a ocupar cargos de nada menos que la dirección jurídica de ese ministerio, y luego como miembro y presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, nuestro expositor de hoy tiene un perfil que combina un gran conocimiento teórico con una vasta experiencia práctica en un tema que no es solamente un tema de paper, porque tiene una economía política en los procesos de modernización del Estado que supone manejar muy finamente, con las complejidades de los actores y de los procesos, lo que ocurre en la práctica. Creo que con esto hemos dicho la síntesis de lo que es el currículum de nuestro expositor. Te reiteramos, Carlos, las gracias por tu presencia y te ofrezco inmediatamente la palabra. Muy bien, gracias, Eduardo. En primer lugar, agradecerle a la universidad la invitación, agradecer también estar aquí, y espero que la exposición satisfaga las expectativas que puedan tener sobre el tema a desarrollar. Los 6 puntos que están ahí, voy a tratar de avanzar bastante rápido para llegar a los 2 últimos puntos, los 3 últimos puntos que son, creo yo, los más relevantes de la exposición. En primer lugar, como ustedes ven ahí, creo yo que es una precisión terminológica entre la modernización y la reforma, porque la reforma del Estado quiere decir cambios que se pueden introducir en el aparato público de cualquier magnitud. En cambio, la modernización implica algo más, implica mejorar la capacidad de actuación innovativamente de los órganos de la administración. Normalmente se confunden ambos conceptos, pero como ustedes ven son distintos. Yo creo que también en este aspecto conceptual hay que separar la crítica liberal al Estado con la reforma al Estado propiamente tal. La crítica liberal en el fondo es bastante simple, dice que el Estado genera burocratización, desperdicio de recursos, mala conducción económica, restricción de las libertades personales. Sin embargo, avancemos a la página siguiente, el Estado está y no hay cómo salirse de él. Los recientes procesos de reforma a la Constitución se refirieron a este tema. Si bien creo yo, esto es un asunto más bien de reformas legales que constitucionales. Lo que está en juego son aspectos que hoy día están regulados en la ley, la organización, el procedimiento, el presupuesto, el personal, los bienes, y se intentó establecer en la página siguiente una cierta regulación, tanto en la nueva Constitución 1 como en la nueva Constitución 2. Como ustedes ven ahí, la nueva Constitución 1 establecía el deber de los órganos de mecanismos de modernización de los procesos y la organización, y obligaba al aparato público a destinar recursos para estos fines, y además a que existiera un organismo a cargo de la modernización. Como veremos, esta ha sido una tradición, por lo menos desde hace 50 años en nuestro país. Y en la página siguiente, en la Constitución 2, también decía que los órganos de la administración tenían que promover la modernización de sus procesos y de su organización.
sin perjuicio que se creaban algunos órganos muy relevantes, el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas y la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio. Bueno, como eso no prosperó, bueno, queda entregado a la voluntad política avanzar o no en esas materias, pero revela que el tema comienza a ser objeto de una preocupación central en el mundo político, en el mundo que se preocupa de la elaboración de las normas. En la página siguiente podemos observar que en los gobiernos democráticos, establecidos a partir del año 90, han existido distintas comisiones de modernización. La dirigieron, como ustedes ven ahí, Marcel, Claudio Rego, Rodrigo Gaña, Ángel Filpi. La última comisión la dirigió Ramiro Mendoza. Todas estas comisiones hicieron propuestas, escribieron documentos. En el gobierno militar existía la CONARA y normativamente, tanto en la SUDERE, que era como la sucesora de la CONARA, existía originalmente una división de modernización que luego pasó a la dirección de presupuesto. Hoy día básicamente el organismo encargado de la modernización es la DIPRED, con todo lo que eso significa para bien o para mal. Sin embargo, lo que hay que resaltar, creo yo, es que la reforma del Estado es un asunto pragmático, no un asunto ideológico, gradual. Esto no se hace en un gobierno y se hace con avances y retrocesos, porque implica evaluar los avances y si las políticas están bien diseñadas o no. Y a veces la coyuntura política permite avanzar en reforma. Ahí pongo dos ejemplos que se pueden ver en la página siguiente, que es por una parte el caso Maugate, que generó acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición en ese momento, y que generó la alta dirección pública, la ley de procedimiento administrativo, la ley de compra, la regulación de los gastos reservados, la asignación de funciones críticas para evitar el pago de funcionarios vía gastos reservados. Y por otra parte, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, obligó a establecer una serie de cambios, entre otros, a establecer el Tribunal de Compras Públicas. Por lo tanto, el fondo, lo que quiero resaltar es que el proceso de modernización no se hace de una sola vez, con compromisos que abarcan muchos gobiernos, así ha sido siempre en todas partes del mundo, y las modernizaciones tienen diversos grados de profundidad, no siempre son una reforma gigantesca que ponen el mundo al revés, a veces son pequeños cambios que significan transformaciones. Algunos tienen que ver con reformas normativas profundas, otras no. Simplemente poner un ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor era un servicio, como todos los otros, y su peso fue que ellos hicieron una pequeña transformación en la oficina de parte, que era tradicionalmente lo que se llamaba en la administración la huesera, o sea, donde eran destinados los funcionarios mal portados y poco capacitados, ellos pusieron ahí a profesionales. Y entonces la gente empezó a llegar al CERNAC y la oficina de parte les solucionaba su problema ahí mismo. O si no, les decía cómo tenían que hacerlo sin necesidad de subir y bajar piso, como era la tradición en nuestro sistema. Y eso transformó radicalmente, y hoy día el CERNAC tiene un peso enorme, pero el punto de partir fue esa pequeña modificación administrativa de poner profesionales en la oficina de parte y no funcionarios administrativos como en la tradición en el aparato público. El Servicio de Impuestos Internos, lo veremos más adelante, con Echeverri también hizo exactamente lo mismo, sin grandes transformaciones legales, pero sí con un aumento de presupuesto. Transformó con profesionales por una parte y con alta tecnología todo el procesamiento de los impuestos, y eso terminó en que al final el Servicio de Impuestos Internos te hace la declaración, pero significa que tiene que recopilar un montón de información que tienen que entregarle a los privados, pero eso significa un enorme incremento de la recaudación impositiva. Entonces, a veces la reforma tiene que verse con gestión. Creo que el gran punto, el gran desafío creo que tenemos como Estado, lo veremos al final, es eso, la gestión. Avancemos uno más. Si uno tuviera que sistematizar, creo que se saltó una, creo yo. Hay uno más atrás, claro. Hay veces que el solo anuncio, avancemos una,
que la reforma en ciertas instituciones genera una hecatombe bastante grande, lo que pasó con Carabineros, por ejemplo. Los Carabineros se juntaron en dos tormentas perfectas. Uno, un embate cultural enorme. El perro matapaco, la yuta, la canción de la tesis, la querella, por una parte, y por otra parte, la amenaza de una reforma radical de Carabineros se tradujo con otra serie de factores en un aumento enorme de la delincuencia y, bueno, el legislador ha tenido que reaccionar y generar respaldo a su gestión. Entonces, a veces, ciertas reformas o anuncios de reformas generan enorme impacto en el funcionamiento de las instituciones, por tanto, hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las reformas, porque malas señales generan mucha incertidumbre. Avancemos nomás. Si ustedes ven ahí, el presupuesto de Carabineros en cifras nominales, no está actualizado eso, pero ustedes ven cómo el presupuesto de Carabineros ha crecido gigantescamente desde el año 90 hasta el 2024. Si ustedes ven, simplemente ahí con millones de cada año, pero fíjense, de 38.000 a 1.400. Y piensen ustedes que Carabineros eran los 90, 30.000 funcionarios, ya son 60.000 y lo más probable es que se necesiten otros 10.000 más tranquilamente. Entonces la reforma del Estado también implica un gasto gigantesco de dinero. O sea, no siempre es neutral esto. Hoy día Alejandro Mico escribía en el Mercurio a qué se destinaba toda esa cantidad de plata. Entonces decía, como el 70% está destinado a remuneraciones y el 8,30 se repartía entre inversión, entre tecnología, y él se quejaba de que la tecnología recibía poca atención en el presupuesto. Decía que para los nuevos desafíos la tecnología tenía que tener una prioridad, pero nuevamente ahí viene un problema de gestión, cuáles son las prioridades de gasto. Pero como vamos a encontrar una constante es que los presupuestos, los servicios del aparato público han crecido de una manera increíble. Avancemos uno más. La relevancia de la modernización es bastante obvia. En primer lugar, el aparato público es enormemente relevante en la actualidad. Uno, porque es como el sinónimo de la institucionalidad, o sea, junto con el Poder Judicial, son las entidades que están presentes en todo el país. En los pequeños poblados siempre está Carabineros presentes, el día comienza a tener presencia el Banco del Estado, en fin, los organismos de la salud, los municipios. Entonces son la cara visible de la institucionalidad del Estado. En segundo lugar, el aparato público lo que hace es atender necesidades públicas, la educación, la salud, etcétera. Por lo tanto, eso revela que llega directamente a las personas. Maneja un enorme presupuesto. Hoy día vamos a ver que ese presupuesto es más de 80.000 millones de dólares. Y es central en el control de las actividades privadas. Muchos organismos de la administración lo que hace es fiscalizar lo que hacen los privados que realizan actividades relevantes. Avancemos nomás. La relevancia, en segundo lugar, está dada porque del tema de la modernización es que nuestro Estado básicamente está diseñado hace un siglo atrás. En 1925, producto de la misión Kemmerer, se crearon dos instituciones que hasta el día de hoy son claves, que no han cambiado en lo fundamental, que es la Contraloría por una parte y la Dirección de Presupuestos. La Superintendencia de Banco es importante porque todos los modelos de superintendencia son copias de ese modelo que se trajo. Pero indudablemente el Estado de aquella época, de 1925, tiene poco que ver con el Estado de hoy día. El Estado hoy día tiene una pluralidad enorme de funciones que era inimaginable en ese momento. Pero, por ejemplo, se traduce en la cantidad de ministerios que hoy día existen. Era un aparato con muy pocos organismos o servicios públicos. En el siglo XIX el aparato del Estado era el municipio, no eran los servicios. Y con un presupuesto infinitamente más pequeño que el que tenemos hoy día. En tercer lugar, vamos a ver esto mucho más fuerte adelante, es que la administración del Estado hoy día es una estructura muy compleja y por lo tanto es difícil de gestionar, de controlar, de manejar.
veremos que el presupuesto ha crecido, los organismos han crecido, las funciones han crecido, y por lo tanto hay que preocuparse de este organismo. Avancemos uno más. Además, es un organismo que hoy día presenta síntomas de cansancio y de agotamiento. Algunos servicios están bien agobiados por la cantidad de funciones que les toca cumplir, por la forma en que les toca cumplir. Y además comienza otro rasgo relevante y es bien interesante de analizar, es que la sociedad civil empieza a exigir tener organismos propios. Porque considera que en el fondo, al tener un organismo propio, sus intereses van a ser mejor atendidos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los últimos procesos constitucionales, la cantidad de grupos que querían que su organismo, que quedara en la Constitución, o que sus funciones o sus intereses quedaran reflejados en la Constitución, fueran enormes. Y eso, en el fondo, lo que hace es complejizar más el asunto. Y ya tenemos que analizar qué organismo se justifica crear, ser mucho más duro en ese examen. Hoy día el examen es bastante blando. Avancemos nomás. La gente exige más Estado, o sea, siente que tiene derechos que exigir, considera que el Estado tiene los recursos para que le den buena atención, y entonces viene el desafío de la calidad de la prestación. O sea, la gente no se contenta con recibir una vivienda, quiere además calles pavimentadas, quiere parques, quiere conexiones de transporte adecuadas, quiere áreas verdes, quiere equipamiento comunitario, etc. Y finalmente, la modernización del Estado está asociada a la eficacia del aparato público. O sea, ni el Estado liberal de derecho ni el Estado social se puede llevar a cabo si no es a través del aparato público. O sea, cuando, por ejemplo, se discute el sistema político y en el fondo dicen, bueno, primer ministro, presidente, y no definen quién se queda a cargo de la administración, es bien sorprendente, porque el aparato público es lo que hace la diferencia. ¿Quién va a estar a cargo de ese inmenso? ¿Quién va a fijar las líneas? ¿Quién va a fijar las... ¿Quién se va a preocupar de esa enorme maquinaria que hoy día existe? Entonces, la relevancia de las modernizaciones es, a mi juicio, bastante clara. Sin embargo, avancemos uno más, hay una serie de peligros en este proceso. Uno es que se genere un proceso con mucho pragmatismo y en consecuencia no haya ninguna finalidad de por medio. Entonces, pues sacar organismos, crear servicios, fijarle función, incrementar el presupuesto sin mucha claridad, es lo que se pretende transformar, cubrir, incentivar. En segundo lugar, el idealismo exagerado, la modernización es una cuestión práctica. Al final, el receptor de todas las modernizaciones es el ciudadano, el que va a recibir la satisfacción de sus necesidades, y eso es lo que tiene que guiar todo el proceso. La página siguiente, la tercera dificultad es que el proceso origina demasiada tecnocracia. Es necesario que los funcionarios estén altamente capacitados y especializados. Veremos hoy día las estadísticas del Ministerio de Hacienda indican que el fuerte del aparato público hoy día es la planta de profesionales, donde hay más gente. Es una muy buena noticia, que en un pasado no era así. Sin embargo, lo que puede pasar aquí es que estas tecnocracias generen errores en las políticas públicas, que terminen generando mala atención y un costo político enorme para las coaliciones gobernantes sin que eso se justifique. Entonces hay que tener mucho cuidado con este diseño. Todas las tecnocracias necesitan algún tipo de control político. Avancemos uno más. En cuarto lugar, el politicismo, la politización del aparato público. Los partidos fácilmente se pueden tomar el aparato público como un botín, y eso significa cuestionar inmediatamente todos los estándares de probidad que debe tener el sistema para funcionar bien. Y finalmente, el último peligro que veo yo es el inmovilismo, porque el aparato público tiene una serie de intereses creados, desde luego los funcionarios y sus organizaciones, que dan el visto bueno o frenan o vetan un montón de reformas porque no les parecen adecuadas.
Después, en segundo lugar, están todos los grupos de interés que sienten que el sistema tal como está es adecuado para cubrir sus inquietudes, llamémoslo así. Y después están todos los grupos políticos que pueden ser beneficiados o perjudicados con la reforma. Todos ellos buscan evitar los cambios, por lo tanto son refractarios a las innovaciones. Y eso implica que los procesos de modernización necesariamente conllevan un enorme esfuerzo de persuasión y de voluntad política para poder vencer esas voluntades que naturalmente van a surgir en el proceso de modernización. Avancemos nomás. Yo creo que desde el año 90 hasta ahora hemos avanzado en varias áreas. En primer lugar, hemos dotado a los organismos de más recursos. Uno de los grandes desafíos de los 90 fue recuperar el gasto público en materia social. Brenda ha resaltado mucho esto porque él dice que recién en los 90 se empezó a gastar lo que se hacía en 1973, porque el shock del año 76, 75, 76 implicó un déficit enorme en áreas sensibles, como los hospitales públicos que nos hicieron, las cárceles que nos hicieron, los liceos y escuelas que nos hicieron oportunamente, y hubo que ponernos al día. Entonces, en el fondo, en muchas áreas, recién estamos llegando a lo que tenía que haber tenido si hubiéramos mantenido el ritmo de gasto hace muchas décadas atrás. En segundo lugar, para liberar recursos públicos hubo que convocar el esfuerzo privado, y eso sucedió en varias áreas, digamos, en infraestructura, por ejemplo, las carreteras, los caminos, los puertos. Sergio Galilea, que fue subsecretario de Pública, decía siempre, el año 90, el 90% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas está destinado a mantener la carretera norte. Y entonces cuando se liberaron esos recursos, porque entraron las concesiones, todo ese dinero se pudo destinar a caminos secundarios. Y por eso hoy día cuando uno recorre el país se encuentra con un montón de caminos pavimentados. Esos caminos nunca habrían estado pavimentados sin que el dinero se hubiera liberado de la Panamericana. Entonces también lo mismo se hizo en la sanitaria, lo mismo se hizo en los teléfonos, y también el Estado hizo lo suyo. Por ejemplo, todo el que recorre el país se da cuenta que la jornada escolar completa, la JECA, está mal escrita como J, la infraestructura educacional, avancemos nomás, se renovó enormemente los colegios. Hay liceos nuevos, con escuelas nuevas de alto nivel enormes, de sur a norte. En tercer lugar, se crearon un montón de organismos reguladores para controlar a los privados que se hacían cargo de áreas donde antes estaba el Estado o que eran extremadamente sensibles. Entonces, por una parte, se crearon organismos nuevos, la Superintendencia del Medio Ambiente, la Superintendencia de Casinos de Juego, la Superintendencia de Educación, la Comisión para el Mercado Financiero, y otras instituciones por la otra se modernizaron, como la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional del Consumidor, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Después, el cuarto punto es que se especializaron organismos. Por ejemplo, en materia ambiental, el año 90 no había ningún organismo encargado de modo global de esta materia. Cada servicio velaba por eso. Entonces, el año 93 apareció la CONAMA y ya a finales del gobierno del agua apareció el rango de ministro del Medio Ambiente y luego ya vino la estructura completa. El Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales. Y lo mismo a nivel de ministerio. Ustedes ven la cantidad de ministerios que hemos creado que responden a nuevas necesidades que el siglo XX no tenía. El Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Energía. O sea, montones de organismos que se crearon porque la especialización de hacerse cargo de áreas muy específicas era totalmente necesaria. A continuación, en la página siguiente, el aparato público más se llenó de leyes que afectan su funcionamiento y que antes no existían. La ley de probidad, la ley de transparencia, la ley de procedimiento administrativo, la ley de compra, la ley del nuevo trato, en fin. Además, las leyes buscaron proteger derechos de las personas. Entonces, hicieron algo que es bien particular en Chile, que es listar derechos, y luego empezaron a crear dos instancias de reclamación.
Por una parte, una reclamación de tribunales, se crearon más de 100 acciones ante los tribunales, y por la otra se crearon organismos especializados para tutelar ciertos derechos, el Servicio Nacional del Consumidor, de los derechos del consumidor, la Defensoría de las Niñez, de los derechos del niño, la Defensoría de los Contribuyentes, de los derechos de los contribuyentes, el Consejo de la Transparencia, del derecho de acceso, etc. Entonces hay un modelo, un organismo especializado encargado de tutelar un derecho específico. Avancemos más. Apareció también en la gerencia pública, la alta dirección pública. Yo creo que eso nos salvó de un gran problema en la medida que empezaron a aparecer sujetos mucho más especializados que eran capaces de responder a estos desafíos de gestión con presupuestos más grandes, con normativas más complejas. También la descentralización avanzó, no todo lo que el mundo hubiera permitido, pero por ejemplo hubo que perder mucho tiempo en las normativas para elegir las autoridades. Recuerden el largo proceso a nivel municipal, el alcalde más votado, la lista más votada, el concejal, hasta que al final llegamos a que era el más votado y se acabó. Se rediseñaron los marcos organizativos a nivel municipal, se transfirieron facultades, cada vez más presupuestos asignados localmente. Todavía esto no termina y ha generado enormes problemas, lo vamos a ver más adelante en los desafíos, simplemente constatar lo que pasó. Digamos, en la página siguiente, el gobierno electrónico también se instaló. Chile Compra es completamente electrónica y ahí se hacen todos los contratos de suministro, se hacen por ahí. La clave única que todos descubrimos durante la pandemia, los procedimientos administrativos en línea, etc. Y además, el Estado, vuelvo a reiterar esto, se tuvo que hacer cargo de muchas necesidades públicas emergentes que antes no existían y que demuestran el nivel de desarrollo económico en que estamos. Se tuvo que hacer cargo de la cultura, ya no bastó la dirección de archivos y museos, crearon un ministerio con su secretaría, la educación de calidad. Además tuvo que responder a grupos históricamente discriminados, postergados, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, los grupos indígenas, etc. Y ha tenido que asumir, por ejemplo, toda la tecnología en los procesos educativos, proveer internet, computadores que antes eso no eran deberes del Estado. A continuación, se establecieron también importantes en materia personal incentivos para el retiro de los funcionarios de más edad. El nivel de edad de los funcionarios era bastante alto y ellos no se jubilaban por lo que significa la disminución de la renta. Entonces, para dar movilidad, se crearon una serie de incentivos al retiro que ha permitido que ese personal pudiera jubilar en condiciones dignas. También se avanzó en probidad, se le dio rango constitucional al principio, se tipificaron todas las conductas en la ley de base de la administración del Estado, se diseñaron instrumentos, la declaración de patrimonio, el fideicomiso, la ley del lobby, se tipificaron de nuevo todos los delitos en materia penal, en materia de probidad, cohecho, etc. Y otro avance también en transparencia, primero la ley de probidad del año 99, luego se escaló el principio a la Constitución y después se dictó la ley 20.285, que hoy día obliga a los servicios, por una parte, a subir un montón de información de oficio a la web, y las personas, lo se llama transparencia activa, y todas las personas pueden pedir cierta información al aparato público, que es lo que se llama transparencia pasiva, y todo eso a cargo de un organismo que tutela el ejercicio de derechos, que es el Consejo para la Transparencia. También se avanzó en participación. En la ley 20.500 del 2011 reconoció el derecho a las personas a participar en la gestión pública, y de ahí vienen las rendiciones frecuentes que tienen que hacer todas las autoridades una vez al año, las consultas ciudadanas, los consejos de la sociedad civil, la publicidad, las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos de los organismos del Estado, etc. O sea, en el fondo, en estos 14 puntos, no es que la armonización esté pendiente, sino que se ha avanzado considerablemente. No es todavía suficiente, como vamos a ver a continuación. Lo que pasa es que antes de desarrollar los desafíos, avancemos una más. En materia, perdón, una atrás, que es lo último que queda, que es en materia presupuestaria. También se innovó, y se innovó de la siguiente manera. Bueno, uno, todo lo que es el balance estructural, o sea, la posibilidad de mantener el gasto público independientemente de los vaivenes de la economía. Los programas, sobre todo sociales, sujetos a evaluación,
por empresas externas y determinados año a año por el Congreso y la Dirección de Presupuestos, las restricciones a la modificación administrativa de la ley de presupuestos, la transparencia de los informes antecedentes de la ejecución de presupuestos que tiene que hacer la IPRES, mandar información periódica, y el control de ejecución del presupuesto que tiene que hacerlo la Comisión Mixta Especial de Presupuestos. Y por juicio de eso, también desde asociado al presupuesto aparecieron los programas de modernización del Estado, que ha generado la contabilidad centralizada por una parte, y todo el pago de asignaciones por meta que los funcionarios cumplen, por lo tanto que ha sido utilizado también un instrumento para modernizar el aparato. Avancemos uno más. Lo que yo les decía recién es que el aparato público se nos ha hecho enormemente complejo por las siguientes variables. La primera variable es el crecimiento del presupuesto. El presupuesto ha aumentado enormemente. Avancemos una. Ahí están nominal y actualizadamente, fíjense bien, en el año 90 el presupuesto era de 1.700 millones de dólares y el presupuesto del año 2024 son 86.000 millones de dólares. Y eso en dólares de hoy día. Entonces ustedes comprenderán la cantidad de plata que maneja hoy día el Estado es enorme. Es muy grande. Es muy grande. Ha crecido exponencialmente. Entonces, en primer lugar, avancemos uno más. Fíjense ustedes, ahí están los gastos en materia social. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, lo que gastaba el año 90 y lo que gasta hoy día. Fíjense, es una cifra casi inleíble para un lejos, digamos. Lo mismo en salud y lo mismo en vivienda. Entonces, el desafío hoy día, uno puede decir, todavía no alcanza, cierto, todavía puede ser más, cierto, pero que hemos crecido el presupuesto, indudablemente. Avancemos nomás. La segunda complejidad ha estado dada por la cantidad de órganos que hoy día existen en el aparato público. Primero, presupuesto grande, segundo, órganos. Fíjense usted ver, primera variable de análisis, los ministerios. Ustedes ven, en el año 90 teníamos 16 ministerios, hoy día tenemos 24 ministerios. Esa cifra de 16 ministerios, piensen ustedes que se comienza a contar del año 1810. O sea, entre 1810 y 1990 creamos 16 ministerios. Desde el año 90 hasta el año 24, o sea, en 35 años, hemos creado 6 ministerios, que no deja de ser. Pero ustedes ven los ministerios que se han creado, que uno no puede decir que no son necesarios, necesitan una especialización. Avancemos. Uno más, fíjense, en la subsecretaría. En el año 90 teníamos 24 subsecretarías y hoy tenemos 39 subsecretarías. Avancemos uno más. Ahí ustedes ven, a nivel de servicio, ahí el crecimiento ha sido increíble. El año 90 teníamos 80 servicios, el año 2024 tenemos 169. Y estamos creciendo porque faltan todos los servicios locales de educación, que son 70, y los servicios locales vamos creando, son como 35 los que están creados. Entonces esa cifra va a llegar rápidamente a los 200 servicios públicos. Avancemos. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que se supone que para que vean que hace el herrero cuchillo y palo, el año 90 tenía la IPRES, Servicio de Impuestos Internos, Aduana y Tesorería. Eso se mantiene. Pero el año 90 tenía unos servicios adicionales, que era la Casa de Moneda, la Dirección de Procesamiento, Superintendencia de Valores, la de Banco, la Central de Ahorro y Préstamo. Fíjense, ahora tiene el Consejo de Defensa del Estado, la Dirección de Compra, la Superintendencia de Casino, la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Casino, la Defensoría del Contribuyente, y ahora acaba de asumir una nueva entidad que se llama la Secretaría de Gobierno Digital. Y con eso, o sea, fíjense bien la cantidad de funciones que tiene Hacienda. ¿No? O sea, una atrás, por favor, es el gasto público, pero además una cantidad de anexos que tiene, que no dejan de ser relevantes. Avancemos nomás. Y además, si ustedes ven ahí otro que ha aumentado un crecimiento explosivo de educación. La educación tenía el ministerio, tenía una sola subsecretaría, hoy día tiene 3. Vean ustedes la cantidad de servicios que han aparecido en el Ministerio de Educación. O sea, hoy día, entonces, la segunda variable de análisis, que es la cantidad de organismos que hoy día existen en el aparato público, es completamente real. Son hartos. Avancemos. En tercer lugar, es un aparato que ha crecido en personal. Si ustedes avancemos un cuadro, ahí ustedes ven
no está la contrata, pero está la planta. O si ustedes vean la cifra de abajo, digamos, pasamos de 130.000 a 354.000 funcionarios, sin considerar prácticamente los honorarios. Es enorme cantidad de gente. Eso que es planta y ya contrata, no está en horario. Y eso, avancemos uno. Hoy día trabaja en el sector público, siempre ha sido así, pero la distancia se ha consolidado. Hay más mujeres que hombres en la aparato. Ustedes ven, esa línea se ha mantenido. Y luego, en el cuadro siguiente, está la edad de los funcionarios. Perdón, las plantas. Es lo que yo les decía, que en el fondo la planta más grande es la de profesionales, que son 184.000, y la planta de administrativos auxiliares son 79.000, o sea, la mitad. Los técnicos también hoy día son necesarios, y los directivos, que ustedes ven, es más o menos, no ha crecido exponencialmente. Ahí están comparados solamente el 2018-2022, no están al año 90. Y avancemos uno más, ahí está, sí le da, ahí están, si ustedes ven, la mayoría de la población se concentra, si toman el 2022, entre los 35 y los 44. Ahí está el gran grueso de la edad del funcionario. 25-34 son 90.000, muy pocos de jóvenes. Avancemos uno más y si ustedes ven, cada vez menos personas de edad, 10.000, 21.000 de 60, 31.000 entre los más de 60 años. O sea, no es tampoco un aparato público envejecido, sino que relativamente está en una edad bastante productiva. Avancemos uno más. Entonces, es ese aparato el que tenemos que gestionar, que es un aparato totalmente nuevo, y es probable que nunca en nuestra historia de Chile es el desafío de la modernización se haya tenido que hacer sobre esa base. Entonces, yo creo que los grandes desafíos son, en primer lugar, el desafío de la coordinación. ¿Por qué? Porque una maquinaria tan grande, tú necesitas la unidad de resultados. Y entonces, hoy día, el gran instrumento en el que opera esto es el presupuesto. Y el gran instrumento de coordinación. Sin embargo, es un instrumento que resulta insuficiente y hay que tener otros. Por ejemplo, hoy día, uno de los que se ha puesto muy de moda son los comités interministeriales. Todas las leyes quieren comités interministeriales de ministros, subsecretarios, porque uno se acaba de crear el servicio de la ciberseguridad y tiene como 3 instancias de este tipo de coordinación, pero de interministerial. El punto es que son coordinaciones sectoriales, o sea, de lo que tiene que ver con la ciberseguridad, por ejemplo. Pero no hay coordinaciones globales, salvo la de Hacienda. ¿Y eso por qué? Y aquí viene la explicación en la página siguiente. Es porque había un ministerio que estaba diseñado para eso, que era la MINSA, el MINSA-Express. Sin embargo, se murió, como desde ese punto de vista, por las razones que están ahí, digamos. El segundo piso lo devoró. Segundo, la concentración del ministro en las tareas legislativas lo hizo perder también esa visión de hacerse cargo de la coordinación. Y es totalmente necesario porque, bueno, hay que equilibrar el poder de Hacienda, pero además porque es necesario la planificación estratégica, la solución de conflictos, la prevención de dificultades, la solución de la gestión gubernamental, que hoy día eso no está del todo hecho. Entonces hay veces que uno se pregunta, ¿cómo no lo pudieron prever? Bueno, por lo que está ahí, pues no hay esa instancia operativa, no está. Como sí existió en los primeros años de la democracia. El segundo gran desafío, creo yo, es la descentralización. Yo creo que hay que distinguir la municipalización de la regionalización, de lo que es la estructura regional. La dictadura potenció la municipalización, le traspasó funciones, la educación, la salud primaria, y retrasó mucho la regionalización. El punto es que los municipios hoy día están a cargo de funciones muy importantes y sensibles para la gente, la salud primaria, la educación, los servicios que nos han traspasados, además atienden necesidades muy relevantes para la gente, las áreas verdes, el tránsito, la infraestructura, la ley le dio funciones, la seguridad,
Y por lo tanto, hoy día por los municipios transita mucho dinero propio o bien de transferencia al gobierno central para que puedan funcionar. Se han tomado medidas como nuevas unidades de control para evitar líos de probidad. Se han reforzado los procedimientos, pero aún existen muchos vacíos. Por ejemplo, la exención de la toma de razón de todo lo que es las resoluciones municipales. Las Contralorías regionales, como veremos, son muy pequeñas. La dependencia jerárquica de las unidades de control de los organismos que toman las decisiones dentro de los municipios también afecta su independencia y objetividad a tomar decisiones. El hecho mismo que las autoridades superiores de los municipios sean electas, tanto alcaldes como concejales, que el organismo tenga autonomía constitucional evita que se puedan meter personas o entidades ajenas. Y además todo el presupuesto es aprobado a nivel local, pues no va al Congreso. Entonces todo eso genera ciertas complejidades a nivel municipal. Y a nivel regional, a la continuación, lo que pasa es que yo creo que ahí el lío fundamental es que por una parte no está todo decantado. O sea, el hecho de que todavía estemos discutiendo el rol de los gobernadores, el rol de los delegados provinciales, presidenciales, nos retrotrae como a los municipios de los 90, cuando tratábamos de encontrar cuál es la mejor forma para elegir al alcalde. Y por otra parte, hay como inquietud por avanzar a nivel regional. Los procesos constituyentes trataron de avanzar muy rápido, quemando etapas. Pero yo creo que estas cosas se tienen que hacer gradual, impostergablemente, sin duda. Pero fijándose muy bien qué es lo que se está haciendo. Yo creo que hay que continuar con el traspaso de la ejecución presupuestaria a nivel que las decisiones se toman a nivel local. Pero lo otro hay que pensar, darle muchas vueltas. Yo creo que lo que se quiere hacer a nivel regional no está decantado. Falta todavía mucha más reflexión. Avancemos nomás. El tercer gran desafío es la calidad. ¿Y eso por qué? Porque durante mucho tiempo, por ausencia de recursos básicamente, el cuello de botella del aparato estatal era que no cubría todas las necesidades públicas. No habían escuelas suficientes, faltaban hospitales, los servicios públicos no existían para hacerse cargo de ciertas áreas o necesidades. Sin embargo, hoy día creo yo que el desafío es otro. Todavía quedan áreas con este déficit, por ejemplo, vivienda. Hay falta todavía cobertura, tenemos déficit general. Pero es indudable que la calidad es una exigencia de las prestaciones que hoy día la ciudadanía demanda. Y, por ejemplo, íbamos avanzando en calidad y de repente se metió la universalidad y por ahí la gratuidad y nos generó un ruido. Y a lo mejor hay que retomar el insistir en la calidad para seguir en eso. Porque es muy difícil hoy día obtener los recursos necesarios para cubrir otra gratuidad. Avancemos uno más. Y yo creo que avancemos uno más. La calidad es algo que llegó para quedarse. Eso tiene que ver con las colas, por ejemplo, en la atención de salud, con los buenos resultados en la educación, las inversiones se hagan a tiempo, lo que les señalaba recién, nadie acepta hoy día viviendas sociales si no llevan áreas verdes, equipamiento comunitario, calles pavimentadas. La calidad no es un anexo, sino que es parte integrante de la prestación. Y eso implica un estrés presupuestario. Por ejemplo, creo que vean el cuadro siguiente, avancemos uno, que es el presupuesto de la JUNAEV. Fíjense cómo ha crecido, de 12.000 millones a más de 1.000 millones. ¿Y eso por qué? Bueno, desde luego porque hoy día se da alimentación a muchos más niños que antes, pero sobre todo porque el nivel de la calidad de la alimentación que se les da es totalmente distinto. O sea, en el pasado a la gente se le daba los porotos, lentejas, garbanzos y ya se acababa. Hoy día, en el fondo, los niños tienen dieta por nutricionista, entonces todo eso significa precio mucho más alto. Por lo tanto, eso significa el presupuesto que tiene la CONADO, que es enorme. Salía el otro día, lo comentábamos antes de entrar, que hay una discusión jurídica sobre una licitación de 2.000 millones. Es una cantidad enorme de plata. Antes no.
Y eso implica, que vamos a ver al final, cómo los servicios tienen que prepararse, en primer lugar, para manejar esa cantidad de plata, y manejar significa ser expertos en licitaciones, en bases de licitación, y no sé si estamos apuntando a eso. O sea, cuando tú tienes presupuestos destinados a privados, vía licitación, tú tienes que tener un servicio experto en eso. Avancemos una más. Otro desafío es el personal. El personal es clave para una buena gestión. La alta dirección nos ha ayudado muchísimo, porque ha permitido seleccionar personal y además el hecho que las plantas hoy día tengan personal profesional en la materia. Sin embargo, hay ciertos asuntos que comienzan a ser crisis. Uno es la escala única de sueldo, que está totalmente desnaturalizada por la vía de las asignaciones. El punto es que los grupos más organizados, con mayor poder de presión, tienen mejores asignaciones. Entonces, hoy día no ganan lo mismo todos los servicios, digamos. La lógica de la escala única es que si en el fondo un profesional de grado 5 ganaba la misma plata en cualquier servicio, hoy día ya no es así. Segundo, gran crisis es la enorme renovación que se produce con los cambios de gobierno. Sale un montón de gente con mucha experiencia y llega gente nueva que le va a tomar un tiempo adaptarse. Por ejemplo, los procesos constituyentes trataron de acotar los cargos de exclusiva confianza y aumentar el ingreso vía concurso. Eso puede ser un camino, digamos, para evitar esa transición abrupta de un sistema a otro. Avancemos. Otra gran crisis del personal es la tutela laboral, porque en el fondo la posibilidad de ir a los tribunales invocando el Código del Trabajo ha significado que hoy día los funcionarios, sobre todo los a contrato y los honorarios, tengan un doble régimen jurídico, el estatutario y además los derechos del Código del Trabajo. Entonces, los tribunales laborales están condenando al Estado a pagar enormes indemnizaciones, que es algo que nunca se había visto en el aparato público. De hecho, la última cuenta del Consejo de Defensa del Estado, una gran cantidad de demandas equivalentes como a las demandas de responsabilidad que atiende el Consejo de Defensa del Estado son hoy día producto de esto, de las tutelas laborales. Entonces ahí hay una complejidad enorme. También hay una serie de nuevos servicios que han reemplazado el Instituto Administrativo por el Código del Trabajo, el Estatuto Básico. Por ejemplo, el Consejo de la Transparencia, el Código de Derechos Humanos, el Consejo Fiscal Autónomo, el Servicio de Ciberseguridad. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque ya no tienen los topes de remuneraciones de la escala única, entonces pueden pagar más. El tope se lo fija el Ministerio de Hacienda, que les da una cantidad de plata y le dice: usted reparta los sueldos como usted tiene conveniente, pero no puede pagar más de eso. Entonces ahí hay el aparato se empieza a generar particularismo, ¿me entiendes? Avancemos uno más. Otra gran dificultad en materia personal es que, producto del abuso que se hizo en materia de contrato y honorario, que en el fondo eran verdaderas funciones de planta, no eran funciones transitorias, el Congreso obligó a traspasar una gran cantidad de personas de honorarios a contrata. Por ejemplo, el año pasado, más de 6.500 personas pasaron de una condición a otra. Y además, la especialización, que es la gran crisis también, se vuelve un tema central. ¿Por qué? Porque hoy día, como tenemos una gran cantidad de reglas particulares en el aparato público, hoy tienes que ser un experto. En consecuencia, hoy día un gerente público necesita un nivel de conocimiento de dónde se va a meter, que no se lo da su formación general. O sea, tú no puedes pasar de la empresa privada al sector público así nomás, porque funciona con otra lógica el asunto. Entonces, es el momento a lo mejor de iniciar grandes capacitaciones en el sector público, más institucionales, menos aisladas y entregadas a la buena voluntad. Avancemos. Otro gran desafío es el control. Y eso básicamente por lo siguiente, porque a diferencia de lo que sucedía hasta el año 89, la administración se llenó de controles externos. Desde luego, el control de las personas vía procedimientos administrativos, que pueden reclamar, presentar recursos de todo tipo.
La Contraloría también ha cobrado un protagonismo enorme. Antes la Contraloría era un asunto de los funcionarios, digamos. Ellos los que iban a reclamar a la Contraloría, hoy día los que menos reclaman son los funcionarios y los que más reclaman son los privados. Y además el control externo de los tribunales. Sin embargo, hay algunas dificultades en este control externo. Lo primero es que se superponieron los controles, están uno sobre otro. ¿Por qué? Porque se han ido creando sucesivamente. Entonces, no está claro la validez de uno sobre otro. Por ejemplo, si alguien llega a un acuerdo en un procedimiento administrativo, eso no necesariamente lo tiene que respetar la Contraloría y menos los tribunales. Entonces, eso genera el reino de la conflictividad. Se reiteran etapas, se hace lento todo eso. Avancemos y eso entorpece la inversión. Avancemos nomás. Después, la Contraloría necesita fortalecer su poder a nivel regional. ¿Por qué? Porque hoy día las Contralorías regionales son muy débiles, tienen poca gente. Además, la Contraloría necesita reforzar los mecanismos de auditoría, porque la auditoría es como el control amable. Lo que hace la Contraloría en una auditoría es indicarte dónde estás fallando. Pero como hoy día los procedimientos de auditoría se hacen públicos, es una verdadera acusación anticipada, entonces los servicios se crispan de inmediato y en vez de aceptar la sugerencia, tratan de sacarse eso. Entonces se pierde esa dinámica creadora que es la auditoría. Además, hay que despejar prontamente los cuestionamientos que se están haciendo desde el punto de vista constitucional a las facultades de la Contraloría. Están presentando muchos recursos de aplicabilidad sobre eso. Por eso los últimos procesos constituyentes le daban todas las facultades a la Contraloría, que era muy extraño cuando no lo veía. Decía, esto está, decía uno. Y es porque no quería la Contraloría que se la fueran a cuestionar. Y además, avancemos uno, ustedes ven ahí el presupuesto y el personal de la Contraloría. La Contraloría tiene, ustedes ven un personal de apenas 2.100 funcionarios para todo el país. Eso, a simple vista, es muy poco. Y el presupuesto son 87.000 millones, que no es mucho tampoco. Piense que lo llamamos presupuesto, como ustedes ven, relativamente, claro, ha crecido harto del año 95. Piense usted que hoy día un servicio común y corriente tiene presupuesto de 10.000 millones. Por ejemplo, el Consejo de la Transparencia tiene un presupuesto de 8.000 millones, o sea, el 10% de eso. Entonces, hoy día tenéis que echar a... Y por tanto, el nuevo Contralor no es un asunto menor, es un asunto central en todo esto. Avancemos uno más. Los controles internos tienen que ser necesariamente reforzados. La auditoría interna lleva años esperando ser legalizada. Hace un aporte, ya ha generado lío porque no se le ha dado la prioridad política, porque a veces la Contraloría ha considerado que se va a generar un choque de trenes ahí. Pero todo se puede definir con claridad. Y finalmente el control de Hacienda vía presupuesto, el gran control interno de la palabra, porque en el fondo diseña el gasto y controla la ejecución. Y eso lleva al sobredimensionamiento del Ministerio de Hacienda. Y eso además corre paralelo con el debilitamiento de los ministerios políticos, por múltiples razones. Alta rotación, falta de personal de primer nivel de sus ministerios, ausencia de metodología, están absortos por las tareas diarias y por tanto el poder de veto de Hacienda es muy grande, casi sin contrapeso. Y eso impide reformas que puedan tocar de alguna manera su poder o sus facultades. Y eso creo que es complejo en el proceso de modernización, o sea que hay un área como está es difícil. Avancemos uno más, ya estoy terminando, quedan 2 puntos nomás. En materia del control de los tribunales también se ha complejizado. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos montones de acciones contenciosas administrativas, o sea, acciones para ir a los tribunales. Tenemos muchos tribunales con competencia administrativa, por ejemplo, los tribunales ambientales, los tribunales tributarios, el tribunal de compra, el tribunal de defensa libre de competencia, todos con distinta composición, con distintos procedimientos de designación. Todo además termina con resolviendo la Corte Suprema, que es la instancia final, que en algunas oportunidades diseña política, en otros los márgenes de discrecionalidad son altos.
los criterios no son muy claros, hay cierta incertidumbre. Y eso genera lentitud en los procesos y evidentemente retrasa la inversión. Avancemos uno más. Y finalmente la gestión. Los servicios públicos tienen hoy presupuestos millonarios. Muchos de ellos no han tenido nunca un presupuesto tan grande y ellos podrían invertir en gestión para mejorar los resultados. Ahí está el ejemplo del servicio de impuestos internos. A veces un buen gerente como Fred Echeverría hace la diferencia totalmente. Es un servicio. Hoy día el jefe del servicio no es un asunto menor. Por los recursos que maneja, por la complejidad de los procedimientos, un mal gerente hunde una empresa. Un mal gerente público hunde un servicio. Y avancemos al último punto, que es la cultura de avancemos nomás, saltémonos eso, retomar la cultura del servicio público. En el fondo, estaba construido sobre la base de la autoridad, la probidad, el rechazo al exhibicionismo, el trabajo bien hecho, el máximo esfuerzo, servir a las personas. Todo eso, en cierta manera, se ha ido perdiendo, se ha ido erosionando, y hoy requiere ser recobrado y retomado con mucha fuerza. Entonces, para concluir, los desafíos de la modernización del Estado son enormes y sobre todo porque el Estado se ha complejizado mucho. Es el dato nuevo que hoy día se pone sobre la mesa y uno puede obviar. Y la complejidad está dada por ustedes vieron mucha plata, mucho personal, muchas leyes, muchos procedimientos, y eso obliga a preocuparse de esas cosas, que son como las cosas que generan resultados. Durante años, yo trabajé 19 años en el aparato público, y cuando se echaban a andar un servicio, uno miraba el servicio nuevo, miraba al jefe de servicio y decía, este servicio va a partir mal o va a partir bien. Era por la persona que nombraba. Y en el fondo era porque el gerente público no era capaz de sacar al barco del puerto. En el fondo se enredaba en todos los vericuetos del puerto y nunca salía más abierto. Entonces hoy día creo yo los gerentes públicos son bien clave por el tipo de sistema que estamos diseñando, que tenemos diseñado en los hechos. Y eso creo que no lo estamos viendo adecuadamente. O sea, cuando lo que le señalaba recién de la CUNAEP, cuando tú manejas esta cantidad de recursos y todo tiene que ser hecho por licitación, tienes que tener expertos en licitación. Eso es como la regla básica, digamos. O sea, que es como una empresa, si es minera, tiene que tener expertos en derecho minero, como la regla 1. Entonces, no estamos haciendo eso. Piensen ustedes, por ejemplo, que en las escuelas las escuelas de derecho, y es igual, forman a los alumnos para proteger a las personas frente al Estado. Lo forman al abogado para trabajar en el Estado. Y además el contrato de compras, por ejemplo, que hoy día usan todos los servicios, casi no se enseña. Se enseña el contrato de concesión, el contrato de obra pública, el contrato de servicio público, pero el contrato de compra pasa muy rápido, y es el contrato que usa todo el aparato público. Entonces, la armonización genera desafíos, hay que identificarlos bien, pero es un tema de preocupación para el mundo político. Eso es lo que tenía que decir. Pero un aplauso. Creo representar a los que estamos, a los que están virtualmente, a los que están en la sala de clase, que nos ha iluminado espectacular sobre estos desafíos de la armonización del Estado para fortalecer nuestra democracia. Y creo que lo que señalabas, los 19 años en el servicio público te permite mirar la globalidad de lo que es esta modernización del Estado. Le voy a pedir a Alberto que desde a leer 2 preguntas que sé que han estado llegando al correo. Sí,
¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Han llegado algunas preguntas. Dice así, mi pregunta dice que plantearé con más detalle. Va por el lado de cómo conciliar la modernización del Estado y uso de la tecnología frente a la idea que atribuye mayor probidad y objetividad a los artefactos tecnológicos y que toma aún más fuerza en un contexto de cuestionamiento a las instituciones y credibilidad del mundo político. Esa sería la primera pregunta. Y hay otras, dice así, ¿qué implicancia tiene la concepción de burocracia representativa para la modernización del Estado? Hay otra más que dice, refiriéndose a nuestro invitado, ¿cómo usted comenzaría el proceso efectivo de modernización del Estado? Es decir, y hay una pregunta también que dice relación con un tema más coyuntural, ¿no es cierto? Respecto de lo que se está discutiendo hoy día, respecto del debate sobre la famosa reforma o proyecto de ley de permisología, ¿no? Que se le denomina así públicamente, respecto de propuestas iniciales para Claro. superar los trámites innecesarios o acortar los plazos en los procedimientos. Esas son Sí, algunas de las preguntas que tenemos por ahora. Gracias, Alberto. ya. La primera pregunta es tecnología y modernización. Bueno, es clave porque en el fondo el mundo moderno usa la tecnología, usa la internet y por lo tanto se dio el paso de que los procedimientos administrativos todos se hacen vía informática, salvo que la persona no pueda operar bajo ese sistema y ahí se le da la posibilidad de hacerlo en papel. Pero todo lo demás es electrónico, por lo tanto los servicios tuvieron que adaptar todo su engranaje a ese sistema. Y después, bueno, va a empezar a operar. Eso implica necesariamente el uso de dos tecnologías asociadas a lo electrónico, que es la clave única, por una parte, y las firmas electrónicas. Ya en el fondo las personas se van a comunicar con el Estado por esa vía. Y eso va asociado más a un casillero electrónico propio, donde le van a comunicar todo. Ahora, eso implica una larga transición, porque por muchas razones hay personas que no tienen acceso a esa tecnología, en primer lugar. En segundo lugar, porque les queda grande la tecnología, o sea, las personas que tenemos cierta edad nos cuesta manejarlo en cierta tecnología. Por lo tanto, tiene que haber una transición que permita que los adultos mayores sigan con la presencialidad, por ejemplo, porque ellos están acostumbrados a ese sistema, no operan de otra. Y en tercer lugar, porque hoy día, por ejemplo, el servicio de ciberseguridad apunta que con todo este salto tecnológico enorme, los fraudes han sido gigantes. Entonces, hoy día lo que tenemos es, si ustedes han visto todo lo que le está pasando al Banco del Estado, que una ley que estaba destinada a prevenir el fraude por robo está siendo mal utilizado y entonces le está generando un costo altísimo, que hay que buscar la moderación, cómo se logra articular el derecho de las personas a no pagar el costo de algo de lo cual no son responsables, como el uso malicioso de la tecnología, con los derechos de las empresas que no puedan ser perjudicadas, porque hoy día, por ejemplo, el Banco del Estado le están cobrando plata verdaderas mafias, según lo que ha dicho la propia gerencia. Entonces, hoy día se requiere mucha modernización, y eso acorta los procesos, los adelanta, los simplifica. Hay contacto directo, ya no, las personas pueden mandar directamente una carta al presidente, al ministro, etc. Pero significa muchos apoyos del Estado para que la gente pueda usar esa tecnología y dé la suficiente seguridad de que no hay fraude ni nada que se le pare. Segundo, la pregunta es la burocracia. Bueno, la fortaleza del aparato público es exactamente la burocracia en el buen sentido. La burocracia, en el fondo, es experiencia y sabiduría acumulada. El punto es que eso tiene que ser conducido. Yo creo que hay dos organismos que reflejan muy bien el poder de la burocracia en el aparato público.
y que es consecuencia de la estabilidad en el tiempo de su personal. Uno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mantiene ciertas prácticas políticas, formas de comportamiento, hábitos, protocolos, y la Dirección de Presupuestos, que mantiene a sus funcionarios hasta que se jubilan, los secretarialistas ahí están. Y entonces en el resto del aparato es bien asimétrico, en general las experiencias se pierden. En el fondo, que lo voy a poner gráficamente para no afectar a nadie, pero me acuerdo en el INP, cuando estaba el INP, se empezaron a jubilar o a fallecer los abogados que manejaban el enjambre de leyes del tipo de sistema. Y entonces el INP quedó como en el aire, digamos. Y eso era porque en el fondo se operaba sobre la base de la personalización de la información. Y eso en el aparato público no puede existir. O sea, toda información debe estar procesada, puede ser accesible por cualquiera. Eso significa que no hay obligaciones de registro, de un montón de cosas, que es lo que alguna vez se discutió dentro del Estado. Cuando se estableció la ley de transparencia, hubo mucha gente que presionó para que el Estado fuera transparente y entregara toda la documentación. Nosotros decíamos, para llegar a eso tenemos que antes establecer la obligación de archivo, la obligación de registro, la obligación de guardar la documentación, porque si no esto va a ser un caos, porque, claro, van a entregar la información inmediata, la información hacia atrás no va a estar. Entonces, el punto es que nuestra burocracia, producto de las rotaciones, de los cambios, de la falta de jefes que establezcan conducta, no tiene a veces todas las prácticas de una burocracia autónoma. Entonces, por ejemplo, uno dice cómo operaba la ministra Isca Sichel en el Ministerio del Interior. Lo más probable es que no haya llegado registro de nada. Y bueno, y de los ministros de Piñera tampoco, digamos, nadie sabe cómo operaban. Entonces, no hay protocolos, no hay formas de... El gran poder del Ministerio de Hacienda es continuidad, metodología de trabajo, protocolos clarísimos frente a todo el resto. Eso es todo el poder que tiene. Tercero, antes de decir cómo partir, es la permisiología. Efectivamente hay un proyecto de ley que lo que hace básicamente es tratar de acortar los plazos y se hace cargo de una realidad. Es que en el fondo, como que aparecieron muchos servicios públicos, como es obvio, cada uno tiene un poder de control sobre un pedacito de la inversión. Entonces eso se solucionó fácilmente en materia medioambiental con la ventanilla única, pero no existe en el resto un sistema parecido o cercano. Entonces lo que hace la permisología es tratar de, en primer lugar, llevar los diseños de procedimiento y de terminología y de lógica, uniformarlos en primer lugar, que sean una misma categoría. Y segundo, diseñan una organización que se hace cargo de un servicio, que se hace cargo de todo este proceso. Y con constituciones muy claras como es el silencio administrativo para avanzar si no se resuelve a tiempo, rebajar los umbrales de control. Por ejemplo, para poder desarrollar una actividad económica, el nivel más alto de control es que te digan no se puede hacer, que está prohibido, pero después está el contrato, concesión, después viene un nivel más bajo que es la autorización, que es un control de riesgo, estilo de evaluación de impacto ambiental. Después están los registros en que tú le informas a la autoridad, mire, el registro, por ejemplo, de los buses amarillos del transporte escolar, en que tú te registras nomás, no te hacen un control previo. Y finalmente existe la comunicación, en que tú le avisas a la autoridad que tú vayas a realizar una actividad, nada más. La autoridad no dice nada, pero tú estás registrado en alguna parte ya. Entonces, la permisología apunta a flexibilizar ese tipo de mecanismos, o sea, de bajar los umbrales y llevarlos todos al mínimo posible y dejar los controles más complicados para actividades más complejas. Eso es producto de la complejidad, hay que diseñar el Estado, y aquí lo que va a empezar a pasar es que hay súper buena voluntad de todo el mundo, pero los servicios van a preguntar, ¿y cómo me afecta mi permiso? Cuando ven que les afecta el permiso, lo más probable es que digan que no les gusta, y por qué se oponen.
que si se flexibiliza va a haber amenaza de estabilidad funcionaria, ya. Y ahí que es como el ciclo natural de los procesos, y ahí es donde la autoridad tiene que mantener la voluntad política de avanzar en esta materia. Eso es todo el punto central. No sé si la van a tener o no, va a llegar hasta el final. Ahora, ¿cómo partir? Yo partiría por fortalecer a ver cómo hacer, por el diseño del cerebro político del gobierno, porque en el fondo el cerebro político está diseñado en el año 90 y fue diseñado con dos condiciones, que era llegaba a la democracia, y era un trípode bien diseñado, digamos, de personaje, Benninger, Correa, Crown. Todo eso ha cambiado, hoy día se funciona de otra manera, pero ese diseño hoy día está totalmente desvirtuado. De hecho, por ejemplo, el Ministerio del Interior se va a separar del Ministerio de Seguridad Pública, y el Ministerio del Interior se va a llevar funciones de la Secretaría General de la Presidencia. Por ejemplo, la División de Coordinación, que quiere hacer ellos hacen la coordinación. Y la División de Relaciones Políticas, que es la que maneja algo con la relación con el Congreso. Entonces, ahí viene el lío. ¿Cuál es exactamente el camino que le queda a la CECPRES? Que en el fondo la CECPRES, recuerda usted, el antecedente, el Estado Mayor Presidencial, es el origen de la CECPRES, que tenía al momento del año, al 90, tenía rango de ministerio, el ministro, pero no era un ministerio, sino que se crea el año 90. Entonces hoy día lo que tienes que decidir es cómo va a funcionar el sistema político. Ya está en discusión. ¿Va a ser interior? ¿Va a ser la CFP? ¿Cuál es el rol de la Secretaría General de Gobierno? Hoy día, si uno mira de afuera, no está para nada claro. Y es un punto bien central. ¿Por qué? Porque eso implica que de ahí se tiene que diseñar todo esto. Alguien tiene que hacerlo, porque en el fondo, si tú no estableces eso, quien va a hacer la reforma va a ser Hacienda. Lo va a hacer con la lógica de Hacienda, que nosotros las conocemos, que tienen una gran virtud, que es velar por el gasto público. Esos son muy estrictos. Pero se requiere también otra perspectiva para poder avanzar y hacer diseño. Yo recuerdo que las reformas tributarias que se hicieron nunca a veces contaban con el asentimiento de Hacienda, y había que tener la voluntad política del comité político más el presidente, y lograron avanzar. Y eso más tiene que ver con eficacia gubernamental, porque por ejemplo, la lógica con la que era el presidente era bien notable. Él decía, se tiene que poner de acuerdo en los ministerios, si los ministerios no se ponen de acuerdo, tienen que ir a donde Benninger, y si Benninger no logra ponerlos de acuerdo, vienen a donde mí. Yo era subsidiario. Eso, por ejemplo, pero el presidente Lagos cambió, digamos. Él era el que resolvía, digamos. Quería ser un presidente mucho más... Aparte del poder del jefe jurídico. Hay que tener mucha más presencia, digamos. Él quería... Entonces, yo partiría por mirar eso. Discutirlo bien, digamos. Que de nuevo no nos podemos embarcar en una reforma que vaya a fracasar. Yo creo que gran parte de muchas reformas que hemos hecho es que ha sido muy apresurada. A alguien se le ocurrió, y lo primero que hay que hacer con una buena idea es someterla a crítica. Y después recién tomar la decisión, pero porque si no, nos podemos equivocar y va a costar muchos años arreglar el lío. Y es un tema demasiado medular. ¿Alguien tiene que preocuparse de la modernización? Bueno, yo creo que tiene que venir de ahí, porque es como el cerebro que va a impulsar todo. Tienen la mirada global, la modernización se hizo muchas veces con la mirada de Hacienda, pero yo creo que se necesitan otras miradas distintas, complementarias, con la que se operó ahí en ese momento. No sé si Muchas, bien. sí,
Muchas gracias, Carlos. No queremos abusar más de tu tiempo. Sé que en nombre de nuestra rectora, de nuestro presidente, te agradecemos, de nuestros directores, que creo que esta conferencia para nuestros estudiantes es muy iluminadora, para también nuestros investigadores que van a continuar en sus investigaciones en el tema de la democracia y también los ilumina. Nosotros continuamos el día, voy a poner los anteojos, miércoles 8 de mayo a las 3 de la tarde, Augusto va a dar la conferencia que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Los dejamos a todos invitados, vamos a mandar los links. Información, la conferencia va a estar en nuestra página web, en nuestro nuevo sitio de democracia de la web, donde hay conferencias, publicaciones que ha hecho la universidad. Y solamente también pedirles que nos respondan una encuesta que les va a llegar, porque siempre hay que retroalimentar lo que estamos haciendo como Vicerrectoría de Comunicaciones y Vinculación con el Medio. Muchas gracias y muchas gracias también por acompañarnos hoy día presencialmente y virtualmente.